Bueno todos. Él es rey. Él es rey. Yo estaba cantando esa canción ahorita con el equipo de alabanza. Es una declaración tan importante. Mírale a alguien cerca de ti y diles, Él es rey. Él es rey. Él es rey. No hay nadie que tiene la misma cantidad de autoridad, de poder, de dominio, de soberanía, de todo lo que Dios hace. Y es importante entender hoy, es importante entender esa declaración de que Él es rey. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Nadie cambia a Dios. Dios es siempre igual y Dios cumple lo que Él dice. Dios cumple lo que Él dice. Tengo que decirlo otra vez. Dios cumple lo que Él dice. Y mírale a alguien y diles eso. Dios cumple lo que Él dice. ¿Cuánto creen eso? Espero que sí. Porque cuando Dios dice que Él va a hacer algo, cuando Él da una promesa, Él es fiel a su promesa. Ahora, gracias a todos por estar con nosotros hoy. Gracias a todos los que están en iglesias de hogares. Veo a algunos de ustedes aquí conmigo. Así que quiero saludar específicamente a los de Palmdale y los de Conoga Park o West Hills o por allá esa área. Ustedes son los mejores. Un gusto verlos aquí esta mañana. Y bueno, y a todos ustedes que están ahí con sus familias, solitos, lo que sea, bienvenidos al servicio el día de hoy. Nosotros estamos en el libro de Génesis hablando de diferentes historias yendo por toda la Biblia. Y no estamos hablando de todas las historias, pues son muchas, pero estamos dando la trayectoria de la palabra de Dios. Unas historias impresionantes. El domingo pasado hablé de la vida de Abraham y cuando Dios le prometió que Él iba a hacer de él una nación grande, y hoy quiero seguir con eso. Entonces hoy quiero hablar acerca de Abraham y esto, un concepto tan importante. La fe no tiene atajos. La fe no tiene atajos. Creer en Dios, ver la realización de las promesas de Dios, no tiene atajos. Dios es fiel, Dios cumple, Dios hace lo que Él dice que Él va a hacer, pero en cuanto a nosotros, no hay atajos al cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cuántos creen que cuando Dios promete algo, que Él la va a cumplir? ¿Creen eso? Amén. Pero es importante entender que aunque Dios sí cumple, de mi parte requiere una obediencia sencilla. No hay atajos al cumplimiento de las promesas o la palabra de Dios. Vamos a hablar de la historia de Abraham y donde él de repente experimentó un milagro en el nacimiento de su hijo Isaac. Y era un milagro, y de repente él tuvo dos hijos. El primero era Ismael, el segundo Isaac, de dos diferentes mujeres. Y vamos a ir por esta historia porque muestra lo que la fe requiere de parte de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículos 1 a 6. Y dice esto: tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Ahora tengo una pregunta: ¿cuándo le gustaría recibir una palabra de Dios de esa manera, no? Yo te voy a proteger. Amén, amén. Y tu recompensa será grande. Amén. Ando esperando la lotería. Que Dios me bendiga con un montón de dinero. Y aquí está Abraham, ¿no? Escuchando esto de parte de Dios, que él va a tener la
protección de Dios y que él también iba a tener la recompensa de Dios. Pero mira conmigo la respuesta de Abraham. Él dice: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? ¿Por qué voy a ser un millonario, un multimillonario? ¿Por qué me vas a bendecir para que yo sea como Elon Musk de Tesla con tanto dinero si no tengo ni un hijo a quien dar ese dinero, esos recursos, esas bendiciones? El corazón de Abraham era muy interesante porque él no estaba interesado en simplemente guardar riquezas para él mismo. Él quería extender la bendición a futuras generaciones. Y para él no le servía una bendición que solo se quedaba con él. Él quería ver una extensión de la bendición. ¿Cuántos quieren vivir vidas generosas viendo la extensión de la bendición de Dios en sus vidas? Él dice: ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Qué increíble. No solo dice Abraham que él va a tener un hijo, sino también le dice que va a tener cantidades de descendientes como las estrellas. Pero termina con este versículo aquí, versículo 6. Después de la promesa de Dios, dice: y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Pregúntale a alguien cerca de ti: ¿eres una persona justa? Voy a regresar a eso en un momento, pero hay una declaración de una verdad que quiero hacer para ustedes hoy. Una promesa es una promesa. Una promesa es una promesa. Cuando Dios dice que Él va a cumplir algo, Dios es fiel a su palabra. Dios siempre cumple con lo que Él dice. Muy diferente comparado a nosotros los seres humanos. Hace varios meses atrás, durante el tiempo de COVID, pues estamos todavía más o menos en el tiempo de COVID, pero hace como 4 o 5 meses atrás, yo hice una pequeña competencia con mis hijos acerca de, creo que era de la Biblia, una competencia de la Biblia. Y bueno, habían unos ganadores, alguien en primer lugar, algunos otros en segundo y tercer lugar. Y bueno, yo prometí unos gift cards, unas tarjetas de unos lugares a mis hijos por la posición en que ellos ganaron, ¿no? Así que algunos recibieron unos gift cards, no recuerdo, como Starbucks o algo así. Pero el problema es que mis hijos pensaban que yo ya había olvidado, porque después de varios meses todavía no les había comprado las tarjetas. Después de varios meses. Y yo tengo una razón, es que llegamos al tiempo de la Navidad y estaba buscando esas tarjetas para ellos y de repente no habían las tarjetas que yo andaba buscando, así que tuve que esperar más tiempo. Y finalmente en el mes de enero fui al mercado y las tarjetas que yo andaba buscando sí estaban y las compré. Y se las entregué a mis hijos. Y cuando entregué las tarjetas a mis hijos me decían: oh, yo había olvidado de esto, ¿no? Porque había sido tanto tiempo. Pero quiero que tú sepas algo. No importa la cantidad de tiempo que toma para la promesa de Dios cumplirse, se va a cumplir. Se va a cumplir.
Si Dios lo dice, Dios lo hace. Pero Él no está limitado a nuestro tiempo. Así que cuando yo tomo mucho tiempo en mis promesas con mis hijos, creo que voy a comenzar a decirles, este es nada más una práctica para tu vida con el Señor. Si tomo un año para cumplir con mi promesa con ustedes, es que les estoy enseñando cómo esperar en Dios. ¿Creen que esa es buena enseñanza? ¿Ha sido? No, en cuanto a nosotros debe ser mucho más rápido. Pero para que sepan, tengo todavía en cuanto a esa competencia, porque tengo que decir la verdad, tengo la persona que ganó primer lugar, quien es mi hija Sofía, y todavía no he cumplido con la promesa con ella. Así que, porque hay algo especial que tengo que hacer con ella, así que pronto va a pasar. Es que habían varios problemas. Es que le iba a llevar a un lugar a comer y de repente todos los lugares estaban cerrados por razón de COVID. Y de ahí comenzaron a abrirse, pero estuvimos en un ayuno como iglesia. Así que un montón de problemas que no pude cumplir con la promesa. Pero ya que pasamos todo eso, pronto, Sofía, pronto yo voy a cumplir esa promesa. Pero la realidad es que cuando Dios dice que Él va a hacer una promesa, es una promesa. Y Él es fiel a su palabra. ¿Sabe qué? Dios ni tiene que dar promesas. Esto pasa con nosotros los hijos todo el tiempo, los hermanos en las familias. Cuando alguien nos dice que sí, eso voy a hacer, pero ¿me lo prometes? Porque el sí como respuesta no es suficiente para nosotros. ¿No es así? Alguien dice, voy a hacer esto para ti. Sí, pero ¿de verdad lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer, pero ¿de verdad lo vas a hacer? Sí, pero ¿me prometes que lo vas a hacer? ¿Sabe que cuando Dios dice una sola vez que Él va a hacer algo, una vez es suficiente? Él no necesita ni decir la palabra promesa ni nada más, porque Dios es Dios y Él es fiel. Y Abraham decidió, versículo 6 ahí, el que ya leímos, él decidió creer. Dice que él creyó al Señor y el Señor lo consideró justo, no por sus obras, no por su obediencia, no por sus acciones. Abraham fue considerado justo por su fe. Y es la misma cosa hoy en día cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Recibimos la justicia de Dios. Recibimos una relación nueva con Dios. ¿Sabe que yo he visto a muchas personas hoy en día que no conocen al Señor argumentando y peleando el punto de que ciertas personas no merecen el perdón de Dios porque son personas demasiadas malas? Y estos son no creyentes. Si un creyente me lo dice, eso es un problema muy grande, porque la realidad es que no hay ningún ser humano que merece el perdón de Dios. Ni yo, ni tú, ni otra persona, peor o mejor. Todos somos pecadores. Y lo que nos justifica delante de Dios no son mis acciones, mi buena vida, lo que yo cumplo, lo que yo hago. Lo que me hace justo en los ojos de Dios es sencillamente y simplemente la fe en Cristo Jesús. Y claro, en ese entonces Cristo no había muerto en la cruz. Así que para Abraham la justicia se encontraba en el simple acto de fe en la palabra de Dios que fue dada a él. Y para ti y para mí, la palabra de Dios es Cristo Jesús. Y cuando confiamos en Él, cuando confiamos en Cristo, tú vuelves en una persona justa en los ojos de Dios. Ahora, seguimos adelante con esto. Entonces, Dios da su promesa a Abraham. Y llegamos ahorita a capítulo 16. Capítulo 16. Miramos esto. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos. ¿Ves eso? Ella no podía hacerlo. En el poder humano le hacía a ella imposible
cumplir con la promesa de Dios, no podía darle hijos. Había sido años. Ya Abraham tenía más que 80 años y no podía darle hijos. Imagínate, ya esos dos casados, ya pensando, no, la edad ya pasó, esto es imposible, no vamos a poder tener hijos. Sarai ya pasó la edad de tener hijos, esto es algo que simplemente no puede ocurrir. Así que dice, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Y el resultado de eso, vamos a versículo 15 del mismo capítulo, dice, entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. ¿Sabe que hay un problema hoy en día en la cultura o el ambiente de muchos cristianos? Y quiero hablar acerca de esto un momento antes de seguir adelante. El problema que nosotros andamos enfrentando, no en el mundo, en el cristianismo, es que la Biblia, la fe, ha llegado a simplemente ser algo muy práctico y útil para la vida. O hay que obedecerle a Dios y hay que amar a la esposa y amar los hijos y hay que manejar bien las finanzas y tener buenas relaciones. ¿Y cuántos creen conmigo que esas cosas son importantes? Claro que sí. No ando negando nada de eso. Pero hemos hecho la fe en Dios simplemente como algo práctico y humano, el cual cualquier otra religión del mundo puede enseñar a sus seguidores a hacer. Otras religiones enseñan cómo ser buenos esposos y buenas esposas, cómo ser buenos padres, cómo manejar bien las finanzas. Hay un montón de religiones que enseñan cómo vivir vidas morales. Y estamos de acuerdo que vivir una vida buena y moral es correcto y bueno y un ejemplo de nosotros seguir a Dios. Pero Dios creó todo el mundo físico desde un ambiente espiritual. O sea, lo que viene primero es el mundo invisible, no el mundo visible. Ahora, no andamos negando el mundo visible. El mundo visible es completamente verdadero y real, pero el mundo visible surge del mundo invisible. Y el problema con la gran mayoría de creyentes hoy en día es que Siri me anda hablando. Casi cada domingo me quiere decir algo una vez en cada prédica, pero seguimos adelante. Y el problema en cada una de las vidas de muchos creyentes es que vivimos solamente conectados con el mundo visible, con el mundo práctico, con las cosas diarias de la vida, sin realmente entender y conectarnos con la realidad de que todo lo visible viene de lo invisible. Y hay todo un mundo invisible, espiritual, sobrenatural, que está manejando todo lo que ocurre aquí en el mundo visible. Y la realidad es que la equivocación de Abraham era tratar de cumplir en maneras prácticas una promesa de Dios que solo se podía cumplir en el mundo sobrenatural. ¿Me oíste? Abraham trató de cumplir una promesa en el mundo visible, el cual solo podía cumplirse en el mundo invisible.
él rechazó el poder de Dios para él mismo cumplir la promesa de Dios. Él creía en la promesa, pero la manera de cumplir la promesa era una manera humana para Abraham, en vez de una manera que venía de Dios. Y esto me lleva a una cosa tan importante, que las promesas de Dios no tienen atajos. Las promesas de Dios no tienen atajos. Tú no puedes ayudarle a Dios a cumplir su promesa. La promesa de Dios no tiene atajos. Uno de los versículos más importantes que muestra este concepto es cuando Jesús está en el Nuevo Testamento, cuando Él estuvo en el huerto de Edén, justo antes de ser arrestado e ir a la cruz. Jesús estaba, mira, Él estaba orando, gimiendo delante de Dios. Y en ese momento, Él dice: Padre, si hay otra manera, de cumplir con esto, si hay un atajo, si hay un camino diferente que no requiere tanto dolor, tanta dificultad, si hay un camino que no requiere la muerte, pues sería fantástico. ¿Y cuántos levantarían la mano conmigo y decir: sí, para mí también sería fantástico? Si yo estuviera en los zapatos de Jesús, pensaría igual. Si hay otra manera de traer salvación al mundo que no requiere mi muerte, dolor, vergüenza, pues eso sería una preferencia mía. Pero Jesús entendía que con el cumplimiento de las promesas de Dios no hay atajos. Y él terminó su oración diciendo: que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que la tuya sea hecha. Si tú quieres ver el cumplimiento de las promesas que vienen de Dios, no hay atajos. Tú no puedes cumplir algo que viene de Dios a través de tu propio poder. Tú no puedes cumplir algo que viene de Dios simplemente con tus propias maneras. Y de repente, cuando tú y yo tratamos de cumplir algo de Dios en mi manera, creamos más problemas, más destrucción, más dificultad. Porque como ya saben, Abraham tuvo 2 hijos. Ismael primero, Isaac, quien viene en unos momentos en la prédica. Y él tuvo los 2 hijos, y esos 2 hijos hasta hoy en día, el año 2021, siguen peleando. Los descendientes de esos hijos siguen peleando. Han peleado por miles de años solamente porque Abraham decidió tratar de cumplir la promesa de Dios con un atajo. Imagínate, Abraham trató de cumplir la promesa con un atajo y ha causado miles de años de sufrimiento como resultado. Ahora, gracias a Dios, yo no soy Abraham y tampoco tú, así que no creo que ninguna decisión de nosotros va a causar ese nivel de daño, pero la realidad es que cuando yo trato de cumplir la promesa de Dios en mi manera, con mis atajos, puedo causar dolor, heridas, destrucción, problemas, lo que sea. Y eso es exactamente lo que pasó con él. Las promesas de Dios no tienen atajos. Si Dios hace una promesa que viene del mundo sobrenatural, Dios lo cumplirá de una manera sobrenatural. Y tantos creyentes hoy en día andan viviendo simplemente en el mundo físico, sin conectarse con la realidad de lo sobrenatural. Queridos, muchos de ustedes saben, y si eres nuevo con nosotros el día de hoy mirando este servicio, bienvenido. Pero Dios nos dijo hace 6 meses atrás vender nuestra casa, y la vendimos. Y sabe que la realidad, si no se han dado cuenta, muchos sí, es que cuesta mucho rentar una casa
y comprar una casa hoy en día. Y en el mundo físico no hay manera muy fácil de hacer la cosa bien. Ahora, yo puedo meter un montón de dinero en unas monedas de Bitcoin o Doge o algo así y creer que de repente Dios hará algo, pero no. Eso sería tratar de usar una manera práctica, física de este mundo para cumplir algo sobrenatural que viene de Dios. Yo no puedo. Ahora, ¿hay algo malo con invertir dinero? No, está bien, está bien. Pero mi punto es decir, no trates de cumplir una promesa de Dios a través de maneras humanas. Las maneras humanas siempre son atajos y producen algo opuesto a lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿los atajos tuyos cambian la promesa de Dios? No, porque Dios sigue fiel a sus promesas, pero te causarán más dolor en tu vida. Y sí, más tarde, si lees capítulo 16, te das cuenta de la cantidad de dolor que eso produce. Y también 17. Ahora, quiero llegar a versículo 15 de capítulo 17. Versículo 15 de capítulo 17. Entonces Dios le dijo a Abraham, ahora Dios ha cambiado su nombre de Abraham a Abraham en el comienzo del capítulo 17. Él dice, con respeto a Sarai tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara. Así que Dios cambió el nombre de Abraham y Sarai a Abraham y Sara. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. ¿Oíste eso? Dios aclara, mira, la bendición de mi promesa no es Ismael, porque mi promesa iba a venir a través de una obra sobrenatural en la vida de tu esposa Sara, quien no puede tener hijos. Tu manera práctica de producir el resultado o mi promesa con la sierva Agar es algo que no era mi plan. Mi plan es que voy a decir una promesa que viene de lo sobrenatural. Lo cumpliré de manera sobrenatural en la vida de Sara, quien no puede tener hijos. Queridos, Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos lo creen? Pero tantas veces pensamos que Dios lo hace solamente de una manera no milagrosa. No, Dios quería mostrar su poder. Entonces sigue adelante y mira lo que dice. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella, la que no puede tener hijos. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? ¿Viste eso? ¿A la edad de cuántos años? ¿Cuántos años habían pasado desde que tuvo su hijo Ismael? 14 años. Él tuvo a Ismael a los 86. Aunque tarda la promesa, siempre vendrá. Aún después del movimiento de Abraham, de tratar de cumplir para Dios la promesa de Dios, todavía tardó 14 años más. 14 años más. Si tú andas esperando el cumplimiento de algo que Dios te ha dicho, sigue esperando. Sigue esperando. Ten fe. Dios cumplirá su palabra. Dile a alguien, sigue esperando. Sigue esperando. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la espera.
La esperanza es la espera sabiendo que algo viene, pero todavía no lo tienes. Y la esperanza es la espera sabiendo que tú tendrás la respuesta en 1 año, en 10 años, en 20 años, en 30 años, lo que sea la cantidad. Dios cumplirá su promesa. Sigue adelante. Entonces Abraham se postró y dijo, ¿cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó, ¿y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael, sigue conmigo aquí, esto es importante, si tienes algo con que poner una línea o un círculo alrededor de este texto aquí, hazlo. Él dice, versículo 18 de capítulo 17, que Ismael viva bajo tu bendición especial. ¿Oíste a Dios? ¿Oíste a Abraham aquí? Él dice, no, Dios, es imposible. Así que Dios, sométete a mi plan. Mi plan es Ismael, que tu bendición venga a través de Ismael. Yo quiero, Dios, que tú bendigas a Ismael, no un hijo. Abraham creía a Dios para el hijo, pero no creía a Dios para la manera del hijo de llegar. Óyeme bien, él creía a Dios creyendo que Dios le iba a dar un hijo. Pero él quería su manera de hacerlo, que no era la manera sobrenatural. Él quería la manera práctica. Yo ya tengo mi hijo, se llama Ismael. Que Dios, que tú bendigas al hijo que ya tengo. Eso es más fácil. Dios, hacemos un acuerdo. Hacemos un acuerdo aquí. Que simplemente tengo el hijo, que tú le bendigas a él. Y no hay ningún otro problema, pues mi esposa tiene 90 años, no puede tener hijos. Eso es lo que hacemos en la vida. Tantas veces disminuimos el poder de Dios en nuestras vidas. No es que el poder de Dios anda disminuido, es que nuestra propia mentalidad en nuestros corazones decimos, Dios, tratamos de hacer un acuerdo diciendo, Dios, no, hazlo a mi manera. Pero la fe requiere obediencia. La fe requiere obediencia. La Biblia varias veces dice, Jesús también lo dice, que Él prefiere la obediencia mucho más que el sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y eso podemos ver en la historia, y no voy a predicar sobre esta historia, pero podemos verla en la historia de Abraham llevar a su hijo Isaac, quien llegó al mundo, a sacrificarle. Y no lo sacrificó, Dios proveyó otro animal, pero muestra la realidad de que Dios quería obrar en la vida de Abraham de una manera sobrenatural y ver la obediencia de Abraham. La fe requiere obediencia, resulta en obediencia. Pero Dios le respondió a él, versículo 19, no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él, no con Ismael, y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Y Dios cumplió con eso. Pero mi pacto se confirmará con Isaac. Cuando Dios hace su promesa, lo hace a su manera. Cuando Él hace su promesa, la hace a su manera. Mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de 1 año. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Quiero decir esto. Las promesas de Dios
vienen a través del poder de Dios. Las promesas de Dios no vienen a través de tu poder, no vienen a través del poder de alguien más, vienen a través del poder de Dios. Y si Dios dijo a Abraham que él iba a tener un hijo de promesa en quien iba a resultar varias generaciones y multitudes de descendientes, y si Dios iba a hacer ese milagro a través de la vida y el cuerpo de Sara, quien tenía 90 años, es decir, que la promesa de Dios viene a través del poder de Dios, no a través de tu poder. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos tú y yo en cuanto a las promesas de Dios? Sencillo, no es complicado. Deja que las promesas de Dios sean sus promesas y que creas en sus promesas. Y tu única responsabilidad no es producir la promesa. Tú no tienes que producir la promesa. Tú no produces las promesas de Dios. Dile a alguien, no produces las promesas de Dios. No. Las semillas de Dios, el agua es de Dios, la planta comienza a salir de la tierra, todo es de Dios. Todo es de Dios. Tu único trabajo es obedecerle a Dios. Obedecerle a Dios. Si tú le obedeces a Dios, la promesa se cumplirá en la manera de Dios. Y obediencia, otra vez, no es tratar de tú cumplir la promesa, esa es desobediencia. Y eso resulta en Ismael. La obediencia es lo que Dios te dice hacer. Y claro, ya 100 años de edad y Sara 90 años de edad, tenían que decidir caminar en obediencia, juntarse otra vez en un momento de intimidad como pareja. Esa era la obediencia, creyendo que a través de ese momento de intimidad, Dios iba a producir un milagro. La desobediencia era conseguir otra esposa para producir un hijo de manera humana y práctica. La obediencia era creer en el milagro según la manera de Dios, con el poder de Dios, y él tener un momento íntimo con su esposa. Y a través de eso, Dios produjo la promesa. Queridos, no trates de usar atajos para llegar a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y termina esta historia en Génesis 21, y aquí voy terminando, nada más afirmando lo que Dios hizo. Versículo 1, el Señor cumplió su palabra. Si hay algo en que debes de poner un círculo, simplemente eso. El Señor cumplió su palabra. Él cumplió su palabra. ¿Cuántos creen que Él cumple su palabra? Él la va a cumplir. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. No más, no menos, exactamente lo que él había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, dentro de un año. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. La historia de Abraham es una historia de un hombre justificado por la fe, quien decidió creer en la palabra de Dios. Pero también es una historia de entender la equivocación de un hombre que trata de producir según maneras humanas lo que Dios hace a través de su poder. Se me ocurre algo ahorita.
puede ser que Dios decidió probarle a Abraham al decirle que tenía que sacrificar a Isaac más tarde. Puede ser que Dios le probó de esa manera para realmente ver si Abraham iba a caminar en obediencia sencilla a Dios. Porque si la promesa iba a venir a través de Isaac, y si él tenía que matarle a Isaac, otra vez iba a tener o necesitar una manera sobrenatural para producir los descendientes. Y claro, Dios tenía su plan. Él no le hizo a Abraham sacrificarle a Isaac. Dios mostrando que él era muy diferente a las demás religiones, porque otras tenían que sacrificar sus primeros hijos a los dioses, pero este Dios le proveyó otra manera, otra oportunidad. Pero el punto es, puede ser que Dios quería afirmar en la vida de Abraham que él iba a vivir una vida de obediencia completa, sabiendo que Dios iba siempre a proveer la manera de cumplir la promesa. La historia de Abraham es una historia de fe que nos justifica, pero es una historia de atajos que nos dañan y nos hieren. Y te quiero animar en tu vida que en cuanto a Dios no hay atajos. En lo que Dios dice y en la obediencia. Y si tú vives en esa combinación perfecta, recibiendo lo que Dios dice con fe y viviendo una vida obediente a Dios, tú verás la mano poderosa de Dios en tu vida, maneras que no puedes imaginar. ¿Cuántos quieren ver la mano poderosa de Dios en sus vidas? Hoy, que seas una persona de fe, sin atajos, con obediencia. Oremos juntos. Señor, te amo, gracias. Tú eres tan bueno y tan maravilloso. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por todo lo que tú vas a hacer. Y Señor, en este momento te pido, Señor, que tú trabajes en nuestras vidas para que haya un aumento de fe, para creer en tu palabra, en lo que tú dices y confiar en ti. Señor, donde hay personas hoy que por primera vez están tomando la decisión de decirte sí como Salvador, como Señor, rescátalos en este momento de la muerte y el infierno. Deposítalos en el cielo y en tu vida eterna. Transfórmalos desde el interior, dándolos nuevos corazones y mentes, transformándolos completamente y totalmente para que sean como tú. Y Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros vivir vidas de fe que producen obediencia a tu palabra, sabiendo que tus promesas se cumplen a través de tu poder. No mi poder, no mi manera, no mis acciones, sino tu poder. Señor, creemos en ti y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.